Imagina esto. Durante tu vida, fuiste un fracasado que apenas logró ser un personaje secundario eclipsado por el protagonista de la historia. Pero justo cuando estabas por morir, sucede algo que te cambia por completo, y terminas reencarnando en una nueva raza para buscar cambiar tu propio destino. Esto es, los protagonistas que solo yo conozco. La historia comienza con nuestro prota recordando las palabras de su madre, las cuales le decían que no importaba lo difícil que se pusiera la vida, él debía de soñar en grande, pues si seguía dirigiéndose hacia su sueño, acabaría despertándose un día como protagonista de su propia vida. Aunque lamentablemente, el prota le había creído tontamente, pues al parecer, estábamos viendo los últimos momentos de su vida. El prota había adquirido una herida causada por la lanza demoníaca maldita, la cual no se puede curar ni con pociones ni con historia de la curación, aunque quizás un elixir podría salvarlo, si tan solo tuviera uno. De todas formas, veríamos a un grupo de personas acercándose a donde se encontraba nuestro prota. Aquí veríamos de primera instancia a Choi Do-yun. Él le diría a nuestro prota que él podría haber derrotado al enemigo por su cuenta incluso si no hubiera intervenido. El prota solo se reía de estas palabras, pues era algo que él ya pensaba que Choi diría. Después de todo, nuestro prota lo había dado todo para llegar hasta ahí, e incluso se había asociado con un psicópata como Choi para sobrevivir. Es por eso que era bastante curioso para el prota pensar que moriría salvándolo. Aún así, le preguntaba a Choi si tenía un elixir, y ante la respuesta positiva de Choi, nuestro prota le preguntaba si acaso lo usaría con él. Choi le responde que el valor de un elixir es astronómico, y es por eso que lo estaba guardando para él. Después de todo, para Choi, nuestro prota no era alguien lo suficientemente valioso como para que usara eso con él. Tras ver que su muerte era inminente, nuestro prota se toma el tiempo para reflexionar en el injusto mundo que le tocó vivir. Aquí es donde se nos explica más sobre los espíritus divinos, aquellos que eran los seres superiores de los cielos. Estos observaban la lucha de los humanos como forma de entretenimiento, mientras también les daban pruebas y recompensas. Los espíritus divinos habían encontrado los rasgos crueles de Choi bastante entretenidos, por lo que no les importaba en absoluto un súbdito como nuestro prota. El prota le explicaba que él estaba cansado de aprovecharse de él y de esa vida en general, pues ese había sido su límite. Por lo que Choi se daba cuenta que nuestro prota lo había hecho solo para salvar a algunos civiles. Es por eso que el prota, cansado de ese mundo, decidía ignorar todo lo que le rodeaba. Es entonces que Choi le preguntaba a nuestro prota por qué se había sacrificado, pues su único trabajo era proporcionar información y observar las batallas. Es por eso que no entendía por qué nuestro prota había intervenido en la pelea. En eso, podíamos ver la aparición de alguien más en el lugar. Este se trataba de un narrador. Estos eran intermediarios y espectadores, los cuales habían guiado a la humanidad a su propio fin, y los habían vendido a los espíritus divinos. El narrador había encontrado toda esa situación bastante divertida en general. Todos los narradores eran así sin importar cuántos humanos murieran. El narrador apuraba al resto a seguir avanzando, y nuestro prota le diría a Choi que era mejor que se fuera. Después de todo, él debía darse prisa e irse con sus pequeños secuaces. Aunque ya que veía que Choi se estaba quedando un poco más de lo normal, el prota le preguntaba descaradamente si acaso de repente estaba triste por su muerte. Si era así, quizás debería usar el elixir con él. Choi solamente se daría la vuelta sin decir ni una sola palabra, dejando a nuestro prota completamente moribundo. El prota se despedía de su antiguo compañero, antes de comenzar a escupir sangre y caer en un estado fatal. Al final, había terminado fallando en convertirse en el protagonista, pues tanto en el mundo como en su propia vida, no había sido el personaje principal. El prota no era más que un personaje secundario que no tenía más remedio que seguir los brillantes focos del protagonista. En realidad, nuestro prota se había aferrado a la idea de que habría un paraíso al final de esa vida. Es por eso que si se le pudiera dar otra oportunidad, capaz podría ser posible corregir ese arrepentimiento. Entonces, y solo entonces, nuestro prota podría escalar más alto que los demás. Mucho más alto de manera que no tuviera que envidiar a nadie más para poder estar orgulloso de él mismo. Nuestro prota tenía el sueño de vivir una vida así, pero ya era bastante tarde para eso, pues podíamos ver la lenta muerte de nuestro prota, mientras se grababa en su retina los pensamientos de su vida ideal. Tiempo después, veríamos unas figuras bastante extrañas. En este lugar es donde se encontraba nuestro prota confundido, pues pensaba que quizás seguía vivo, aunque claramente eso era imposible, pues él había sido atravesado por la lanza demoníaca maldita. Pero tras ver la particular forma de su cuerpo actual, y bueno,
tras ver un poco más allá. Mejor dicho, tras ver la particular forma de todas esas cosas que se encontraban ahí. Podía darse cuenta de que alguien los estaba reuniendo. Este era un narrador un poco más diferente de los que se encontraba supervisando el fin de la humanidad. El narrador les explicaba la situación en la que se encontraban todos, pues a partir de ahora, todas esas cosas estarían trabajando como narradores para Celestial Body Incorporation. Todos ellos estaban ahí para demostrar sus aptitudes. Y es así que, tras esa breve explicación, ahora era turno de esos nuevos narradores mostrarles lo que tienen. Nuestro prota estaba bastante asustado, pues al parecer estaba en medio del espacio, algo que lo hacía pensar que el narrador de antes estaba tratando de matarlos a todos. Es en ese tiempo que veríamos que se activaría una habilidad. Esta era la bendición de Génesis. La habilidad envolvía a nuestro prota en una especie de zona segura, en la cual podía respirar perfectamente y no sufría ningún tipo de daño. Aquí es donde veríamos la ventana de misión de nuestro prota. La misión, primeros pasos, le explicaba que era ahora un narrador, un ser que presentaba historias a los espíritus divinos. El objetivo de la misión era entrar en su primer contrato, teniendo un tiempo límite de 1 hora para evitar morir si no lo hacía. Frente a nuestro prota se encontraba la figura de un planeta bastante familiar para él. Este era el planeta Tierra, algo bastante extraño, pues el prota sabía que la Tierra había sido destruida hace varios años. Es aquí donde se daba cuenta que él definitivamente había muerto, pero se había reencarnado en un narrador y viajado al pasado. El prota no estaba tan seguro de lo que estaba pasando, pero era mejor para él concentrarse en la misión por ahora. Quizás el tiempo en el que se encontraba ahora era cuando los coleccionistas estaban activos. Aquí se nos explica que incluso antes del fin de la Tierra, la vida en ese planeta estaba lejos de ser normal, pues había puertas que aparecían por todas partes y monstruos que salían de ellas, siendo los coleccionistas las personas que cazaban a esos monstruos. Sabiendo todo esto, nuestro prota supone que él debía de elegir a uno de los coleccionistas que aún no tenían contrato, pero había algo extraño en todo esto, pues los coleccionistas necesitan firmar un contrato con un narrador para recibir el patrocinio de un espíritu divino y ganar puntos. Los puntos eran necesarios para que los coleccionistas se vuelvan más fuertes, lo que significaba que cualquier coleccionista en su sano juicio estaba desesperado por firmar un contrato. Esta era una relación en la que todos ganaban, por lo que nuestro prota cree que esta era una misión demasiado fácil. El destino al que se dirigía nuestro prota era la ciudad de Seúl, en Corea del Sur. Aquí podíamos ver que al prota le costaba pulsar la pantalla porque tenía los brazos muy cortos. Además, tampoco tenía dedos, algo que sin duda lo dificultaba mucho para poder manipular la ventana. Aquí podíamos ver al narrador de antes analizar a todos los nuevos. Él ya se había dado cuenta que la mayoría de ellos ni siquiera habían comprendido la situación en la que estaban, por lo que parece que esa vez tampoco sería divertida. Aunque en eso, algo mostrado en una pantalla le había llamado la atención. Este era nuestro prota, quien había cambiado de forma repentinamente. El prota también se había dado cuenta de esto, y cree que esto sucedió porque estaba deseando el cambio, aunque eso no era lo importante ahora. Y es por eso que, enfocado en la misión, se teletransporta al sitio que se supone que debería de ir. Los narradores que estaban supervisando estaban sorprendidos de que alguien de los nuevos haya cambiado de apariencia, pues generalmente le toma de 2 a 4 semanas a un narrador recién nacido cambiar de forma. Pero a nuestro prota le había tomado únicamente 3 minutos, algo bastante sorprendente, por lo que era posible que esa misión no fuera tan aburrida para el supervisor después de todo. Ya en Seúl, la capital de Corea del Sur, nuestro prota se preguntaba en qué parte se encontraba, así que tras dar un vistazo para comprobar su ubicación, se topaba con la sorpresa de que todavía estaba la Asociación de Coleccionistas, una asociación que básicamente se convirtió en cenizas cuando comenzó el apocalipsis. Para el prota, no había tiempo para emocionarse, pues primero tenía que encontrar a los coleccionistas para contratar. En su ventana, los puntos rojos debían ser coleccionistas que ya estaban bajo un contrato, y los puntos azules, los que no lo estaban. Y si las suposiciones del prota eran correctas, la esencia de esa misión era ver a quién iba a elegir para el contrato, pues si terminaba firmando un contrato con un coleccionista que no era talentoso o hábil, no podría atraer la atención de los espíritus divinos, lo que significa que no tendría puntos. En lo que nuestro prota pensaba todo eso, alguien se acercaba a donde estaba. Este al parecer era un oficial, el cual le preguntaba a nuestro prota
sí era un coleccionista. Al parecer, en la asociación solo podían entrar personas autorizadas, solo que cuando el oficial trataba de detenerlo, se activaba el sistema Génesis, el cual provocaría una fuerte descarga sobre el oficial. El oficial se terminaría dando cuenta de que nuestro prota era un narrador, por lo que le pide disculpas, ya que pensó que era humano. Tras ver el trato que le tenían a los narradores, nuestro prota estaba más seguro de que estaba en el pasado. Sea como sea, debía enfocarse en la misión, y podía darse cuenta de que su ventana de estado era capaz de proporcionarle información. Estas eran los nombres y edades de las personas, aunque ese tipo de información no le ayudaba en absoluto con la misión, pues no podía tomar a cada coleccionista que veía simplemente para entrevistarlo, aunque había algo más aparte de eso, pues al parecer, nuestro prota también era capaz de observar libros sobre las personas, siendo él el único capaz de verlos. Tampoco era el sistema Génesis el que se los mostraba, por lo que eso significaba que era la habilidad exclusiva de nuestro prota. Observando el tiempo, se da cuenta que no era suficiente, aunque todavía le quedaba un poco de tiempo. De esta manera, termina alzando su mano, para tomar el libro que estaba sobre la cabeza de alguien. Nuestro prota se preguntaba si podría leerlo, aunque tras echar un vistazo, se había dado cuenta de algo. Su habilidad estaba demasiado OP. Quedaban cerca de 3 minutos en el reloj. El supervisor había visto que todos los demás habían encontrado gente con la que firmar contratos, y el único que quedaba era aquel que lo había emocionado gracias a su pronta transformación. Pero solamente quedaban pocos minutos, básicamente se había acabado. Y no importaba lo talentoso que sea, era imposible encontrar a alguien en prácticamente nada de tiempo. En eso, observábamos a nuestro prota teletransportarse a la habitación de una chica, la cual estaba bastante asustada, por lo que lo amenaza con llamar a la policía. Nuestro prota solo la estaba ignorando, pues había algo más que le interesaba. Sobre la chica, había un libro de bronce que emanaba un aura bastante brillante. De esta manera, nuestro prota había encontrado a su objetivo. Aquí se nos explica más sobre el mundo mixto. Ese era donde nuestro prota residía actualmente. Era un lugar donde conceptos o ideas se hacían realidad, tales como mitos, cuentos de hadas, leyendas o historias de terror, siendo un mundo en el que lo físico y lo espiritual se combinan para formar la realidad. Es por eso que incluso si tuviera que aprender habilidades, eso no sería nada fuera de lo normal. Y la habilidad de nuestro prota era ver libros donde no solo muestran las habilidades de las personas, sino también el pasado que han vivido. Aunque no existía un libro así para el prota, algo que él ya se esperaba, pero igual era algo triste. De todas formas, algo que llamaba la atención de nuestro prota es que algunos libros eran de colores diferentes. Es por eso que leía un libro de otro color, solo para darse cuenta de algo curioso. Nuestro prota solo había visto libros de bronce y de plata, pero estaba seguro de que también había libros de oro, por lo que es posible que cuanto mejor sea el color del libro, más valiosa sería la vida que haya vivido. Además, el aura que emanaba el libro mostraba las habilidades y el potencial innatos de la persona, por lo que incluso si el libro era de bronce y el aura que emanaba de él era plateada, esa persona tendría el potencial de convertirse en plata. Esa habilidad era asombrosa para él, pues podía ver antes de tiempo si los coleccionistas que aún no han firmado un contrato son un éxito o un fracaso. Por lo que ahora solo le quedaba una cosa por hacer: ir a las zonas con más puntos azules y encontrar a una persona que tenga el mayor potencial. Nuestro prota estaba seguro de que podría encontrar alguno bueno con esa habilidad, aunque la realidad lo golpearía instantáneamente, pues podemos ver que el prota no había encontrado a nadie. El tiempo comenzaba a agotarse, pero el prota no podía conformarse con otros colores sabiendo que había alguien con un color dorado allá afuera. Además, si la bendición de Génesis que le permite teletransportarse no tuviera tiempo de enfriamiento, probablemente podría haber sido más rápido, pero él podía utilizar algo más aparte de sus habilidades. Por lo que le pregunta a una chica de los alrededores en qué año estaban. Gracias a esto, se daría cuenta de que faltaban cerca de 5 años para el final, por lo que podía utilizar su conocimiento del pasado para buscar a un gran coleccionista que aún no había saltado a la fama en ese tiempo. Estos podrían ser los llamados Tres Milagrosos, el santo Bang Sang, el caballero de la llama Kwon Inbeom o la emperatriz de la espada Kang Hyerim. Lamentablemente, Bang Sang había mantenido su identidad en secreto y Kwon Inbeom debería seguir en Estados Unidos, por lo que solo le quedaba una opción: la emperatriz de la espada Kang Hyerim,
indiscutiblemente la más fuerte de los 3 milagrosos, y en una entrevista ella había dicho que permaneció misteriosa durante los primeros años de su carrera. Así, nuestro prota ya había marcado su objetivo, por lo que se teletransporta inmediatamente al lugar donde se encontraba Hyerim. Es así como llegamos a donde estábamos antes, y nuestro prota le estaba explicando a Hyerim que él era un narrador de Celestial Body Incorporation. El prota estaba ahí para hacer un contrato con ella, algo que tenía bastante sorprendida a Hyerim. Y tras ver la emoción de la chica, el prota se pregunta si realmente había elegido a la persona adecuada. Hyerim estaba agradecida de que el prota se haya fijado en ella, aunque le explica que las habilidades de ella eran malas, y ni siquiera podía luchar, aunque el prota le pregunta quién era el que le había dicho esas tonterías. A lo que Hyerim le responde que todos a su alrededor se lo decían, por lo que gracias a eso había renunciado a ser coleccionista. El prota antes se había preguntado por qué vivía alguien como ella en un lugar así, pero viendo ahora esto, debe ser que aún no se había dado cuenta de su talento. Y a pesar de que Hyerim no creía las palabras del prota, él le termina explicando que era un narrador, aquellos que formulaban historias para los espíritus divinos, por lo que era mejor que al menos creyera en una persona como él. Es por eso que nuestro prota le promete liberar su potencial. Lo único que ella tenía que hacer era firmar el contrato. Hyerim le preguntaba a nuestro prota si eso la convertiría en coleccionista, pero el prota le dice que no se preocupara por eso, ya que ella ya era más que suficiente para hacerlo. La chica se había olvidado de su bolígrafo, pero nuestro prota ya se lo tenía preparado. Gracias a esto, Hyerim se disponía a firmar el contrato, siendo así que nuestro prota y la chica ahora formarían un fuerte lazo. Y con unos pocos segundos en el reloj, nuestro prota había completado la misión que le tocaba. El prota recordaba que antes de morir, él había hecho una promesa. Esto era que no viviría una vida de arrepentimiento. Al final, el prota no esperaba renacer como narrador, pero ya que había sucedido, tendría que hacer todo lo posible por vivir una vida plena. Sobre la emperatriz de la espada, en su vida pasada, ella era tan noble que se rumoreaba que pertenecía a una familia rica, aunque esto no podría estar más fuera de la realidad. El prota también tenía curiosidad del libro de Hyerim, así que tras echarle un vistazo, se daba cuenta de algo increíble. Hyerim tenía 3 especializaciones diferentes. Incluso una de las 3 era la historia de Chuk Jung-kyun. Hyerim tenía 3 de los talentos de mayor nivel de los personajes principales, y aún no había despertado a 2 de ellos. El prota le preguntaba a Hyerim si conocía sus talentos, y la chica le respondía que ella ya sabía que sus talentos eran realmente malos. Uno de sus talentos era maestro de la espada de la era Goryeo, algo que le parecía una broma de nombre. Pero nuestro prota sabía que ese talento era uno por el que todos matarían por tenerlo, y algo así era despreciado por ella. El prota le preguntaba si no le había hablado a nadie más de sus talentos, aunque la chica le responde que la gente no solía preguntar, pero aún así era embarazoso decirlos. La chica creía que el prota la dejaría, pero nuestro prota le explicaba que no estaba decepcionado de los talentos de ella para nada. En eso, apareció una ventana de estado repentinamente. Esta le avisaba a nuestro prota de una ceremonia de entrada para los narradores, siendo así que el prota tenía que salir por un momento, y Hyerim le pregunta por cuánto tiempo estaría fuera, a lo que el prota solo le dice que no estaba seguro. Además, le preguntaba a Hyerim qué equipo utilizaba. La chica le decía que un escudo, algo que sorprende al prota. La chica le explicaba que, a pesar de no tener ningún talento relacionado con el combate, su fuerza es bastante alta, así que había pensado que lo mejor para ella era ir al frente con un escudo. En el entrenamiento, ella utilizaba la lanza. Los instructores se la habían recomendado porque tiene un gran alcance, y era segura. El prota, tras escuchar todo eso, le pide seguir sus indicaciones, pues lo primero que ella tenía que hacer era cambiar ese escudo por una espada. Después debía de buscar un área abierta donde pudiera practicar blandir la espada. Lo que nuestro prota le trataba de explicar con eso era que su habilidad, maestro de la espada de la era Goryeo, era bastante buena. Es por eso que era mejor que se asegurara de practicar como le dijo. La chica trataba de pedirle más consejos al prota, pero este ya se había ido. De esta manera, un rato después podemos ver que ella ya había cambiado el escudo como el prota le había dicho, pero tenía dudas sobre si podría aprender a manejar la espada solo si la balanceaba. Después de todo, ella nunca había blandido una espada antes. Al final,
termina insultando a nuestro prota por no haber sido más directo con sus palabras. Pero mientras lo hacía, se termina asombrando por algo que sucedía, pues la sensación que tenía al manejar la espada era bastante extraña, una sensación que Hyerim no había sentido antes. La chica parecía haber blandido una espada desde que había nacido, pues tenía una habilidad innata bastante sorprendente. En eso, vemos al prota regresar del lugar donde estaba, preguntándose si Hyerim lo había estado haciendo bien. Es entonces que el prota analizaba los movimientos de la chica, dándose cuenta de que la forma en que lo hacía era estable incluso cuando nadie le había enseñado. No era por nada que la llamaban la emperatriz de la espada. Hyerim se había dado cuenta de la presencia de nuestro prota, quien le pregunta si estaba estorbando. Él no quería molestarla ya que se veía bastante concentrada. En eso, nuestro prota recibía una nueva misión. El objetivo de esta era crear una biblioteca. Hyerim se preguntaba qué era lo que hacía nuestro prota, quien le explicaba que trataba de crear una biblioteca. Hyerim se sorprendía ya que una biblioteca es lo primero que hacen los narradores, pero nuestro prota le explica que él acababa de empezar, algo que sorprendía a Hyerim. El prota estaba pensando en un buen nombre. Es por eso que decide ver qué nombres se habían puesto los demás, pero al parecer todos eran unos trolls que ponían títulos clickbait para atraer a más personas. Después de todo, el prota también tendría que ponerse un nombre así, pero antes decide echar un vistazo a alguien que ya empezó su historia. El prota se daría cuenta de que ese narrador estaba siendo bombardeado con comentarios negativos de los espíritus divinos. Esa era la razón por la que los narradores tenían que hacer un contrato con un buen coleccionista. Al final, decide dejar la denominación de su biblioteca para más adelante, limitándose a hacer una primero. El prota le preguntaba a Hyerim si estaba lista para blandir su espada un poco, y prácticamente sin avisarle, la termina transportando junto a él. Nuestro prota había llevado a su coleccionista a una entrada al mundo de los pensamientos, un lugar inspirado en leyendas, mitos e historias. Los narradores, después de contratar a los coleccionistas, escriben historias, lo que significa que muestran sus historias a los espíritus divinos. Es por eso que le preguntaba a Hyerim si sabía lo que implicaban las historias que intentaba mostrar. Hyerim le responde que esto era la vida del personaje, y aunque era algo parecido, la realidad es que las historias que le gustan a los espíritus son todas diferentes. Por eso el género de cada historia también era diferente. Pero incluso entre ellos, había un género que acaparaba la mayor atracción, y este eran los cuentos heroicos. Es por eso que a partir de ese momento, Hyerim sería la protagonista de los cuentos heroicos. El lugar a donde habían entrado eran las minas Kobold de la cordillera de Ámbar. El prota ya había abierto su biblioteca a los demás, observando cómo los espíritus divinos entraban casi instantáneamente. El prota se presentaba ante estos espíritus, dándose cuenta de que eran los que estaban dejando comentarios negativos en la sala de antes. Quizás habían ido con él por curiosidad. Los espíritus tampoco tenían piedad con el prota. Era evidente que deseaban que fracasara. Es entonces que el prota le dice a Hyerim que se dirigiría a la sala de observadores para mostrar a los espíritus divinos la historia de ella, por lo que, a partir de ese momento, lucharía sola. Pero no tenía que preocuparse, solo tenía que blandir su espada como había hecho en el entrenamiento. En eso, aparecía un kobold que asustaba a Hyerim, pero el prota le decía que ella podía hacerlo, solo tenía que creer en sí misma. Aunque incluso si el prota le decía eso, ella no podía evitar tener miedo. En realidad, miedo se quedaba corto. Hyerim se había petrificado del pánico, pero el kobold no conocía de sentimientos, por lo que ya había embestido a Hyerim. El kobold había empezado una lucha feroz contra la chica, quien trataba de defenderse utilizando el poco conocimiento que tenía con la espada. Al final, sus torpes movimientos fueron su condena, pues habiéndose tropezado, termina cayendo frente al salvaje kobold. Ella sabía que terminaría muriendo a ese paso, en lo que los recuerdos de su vida aparecían frente a ella, por lo que termina recordando cómo todos la consideraban como inútil a pesar de su gran fuerza. Al final todos creían que no tenía lo necesario para ser un coleccionista, por lo que era mejor que se dedicara a otra cosa. Al final, eran recuerdos amargos que la habían acomplejado de por vida. Ella sabía que ya no podía seguir así, pues había estado huyendo en lugar de hacer algo para cambiar las cosas. Todo esto era la cruel realidad de Hyerim. Es por eso que decide volver a escapar. Después de todo, solo era un ser humano inútil, por lo que importaba nada de lo que hiciera. Aunque esto no era del todo cierto, pues el prota había confiado en ella, por lo que no podía fallarle ahora. Es por eso que no importaba lo que le pasara ahora.
si el prota estaba ahí para apoyarla, ella tendría que enfrentar todo lo que le viniera encima. Incluso si esto significaba enfrentar a enemigos muy poderosos. Hyerim sabía que no podía titubear. De esta manera, bloqueaba el ataque del kobold, demostrando una fortaleza inquebrantable. El kobold había sido cortado por la espada de la chica, quien parecía ser alguien intratable. Esto había dejado sin palabras a todos, pues Hyerim había demostrado de lo que era capaz. Ella definitivamente ya no tendría miedo de ahora en adelante. Hyerim había logrado vencer al kobold contra el que se enfrentaba, y nuestro prota la veía orgullosamente, pues era de esa manera como era que se tenía que usar una espada. Tras vencer al kobold, salía de él algo brillante. Esto eran puntos que habían sido otorgados al coleccionista. Al final, era la recompensa que Hyerim había obtenido por hacerlo. La chica estaba bastante emocionada, y nuestro prota solo la felicitaba por haberlo logrado. Aún así, su lucha aún no había terminado. Todavía había más enemigos. El prota le explicaba que ese mundo estaba lleno de cosas que le traerían más alegrías. Es por eso que no podía parar ahí. Ella debía ser más codiciosa. Hyerim debía de desear más. El prota le preguntaba si acaso podía hacer esto, a lo que ella le responde que sí. Era evidente para ambos que todavía era demasiado pronto para ser feliz. En otro lugar, alguien se sorprendía por un narrador que había logrado tener 15 espectadores en menos de una hora. Algo que parecía imposible según el narrador Taudan, alguien con bastante experiencia en el trabajo. Este acontecimiento no tenía sentido incluso si un departamento lo estuviera presionando. Después de todo, nuestro prota debía ser un novato. Pero para su sorpresa, ya había reunido a todos esos espectadores, por lo que debía estar usando algún tipo de truco sucio, algo que tendría que comprobar por su cuenta. Así, decide echar un vistazo a su biblioteca, solo para toparse con algo sorprendente. ¿Quién rayos era esa coleccionista? Ella no tenía ningún equipo de protección, e incluso su arma era bastante ordinaria. Taudan había visto todo tipo de coleccionistas, pero ella era la más fuerte que ha visto hasta ahora. Y encima de todo, se hacía más fuerte a cada minuto. Por otra parte, nuestro prota sabía que Hyerim se había adaptado rápidamente a su habilidad, algo que destacaban los espíritus divinos en su biblioteca. Y el prota les recalcaba que esa era su primera batalla, algo bastante asombroso. Pero eso no era todo. Ella aún podía hacer más que eso. Y tras escuchar eso, los espíritus lo acribillaban a puntos. En eso, Hyerim le quería preguntar algo a nuestro prota, pues frente a ella había algo bastante interesante, pero el prota le explica que esa era la frontera. Más allá de ese punto, no era la zona agrícola. Eso era algo que los coleccionistas acordaron hacer con el fin de traer puntos de forma estable. Pero también significaba que ya no había nada más que hacer en ese lugar. Por su lado, Taudan había visto que ya habían llegado a la frontera, algo impresionante para ser la primera vez de ellos. Nuestro prota le preguntaba a Hyerim si acaso estaba decepcionada, a lo que la chica le responde que sí, pues ya había terminado. Aunque el prota le dice que ella entendió mal las cosas, pues nunca había dicho que se acabó, ya que llegaron hasta ahí. Quizás podrían llegar hasta el final. Con esto, nuestro prota le trataba de decir a Hyerim que ella limpiaría todo ese reino mental. Los reinos mentales pueden ser eliminados de la realidad limpiándolos. Una vez que eliminas un reino mental, uno nuevo aparecerá en un lugar diferente. Nadie podía descifrar la historia sin entrar en el reino, así que todos dudan en entrar en estos. Es por eso que la gente había empezado a sugerir que no se limpiarán los reinos mentales que ya existían. Esa es la razón por la que Hyerim dudaba en limpiarlo. Aunque nuestro prota le explica que no había problema en esto, ella simplemente podría decir que él la obligó a hacerlo, si ocurría algún problema. Además de todo, ella no parecía que quisiera detenerse. Esto era bastante obvio a ojos de quien la viera, y ya que el prota le ponía las cosas de esa manera, ella estaba de acuerdo con lo que decía. Los espíritus divinos cada vez apoyaban más a Hyerim, mientras que Taudan no podía creer que de verdad planearan cruzar la frontera. Aún así, es probable que ni hubiera forma de que ella pudiera. La verdad es que un protagonista nunca debe renunciar a sus objetivos. Eso era lo que significa ser un héroe. Al final, Hyerim había entrado en la zona restringida, algo prohibido por los coleccionistas. Las cosas no estaban yendo como deberían según Taudan, pero nuestro prota sabe que en la tierra del pasado, la historia estaba llena de aventuras. Pero los coleccionistas establecieron fronteras en los reinos de la mente y repitieron la agricultura para colectar puntos de forma segura. Debido a eso, los espíritus divinos fueron perdiendo interés. En lugar de apoyar,
comenzaron un apocalipsis para intentar conseguir una historia interesante. El prota sabía de primera mano cómo terminaba ese mundo. Es por eso que ese mundo necesitaba cambiar. Y no por la intervención de un extraño, sino que por sí mismo. Es evidente que una historia atípica atraía la atención de los espíritus divinos. Y nuestro prota le decía a Yerim que lo estaba haciendo bastante bien, pues ya se encontraban en el nivel más profundo de las minas. Ya que habían llegado, era mejor tomar un descanso. Ella había podido llegar hasta ahí gracias a los poderes de su rasgo especial, aunque su cuerpo no puede seguirle el ritmo. Claramente nuestro prota tendría que hacer que Yerim haga algo de entrenamiento de resistencia más tarde. El prota entonces le preguntaba cómo había ido la lucha con la espada, a lo que Yerim le decía que se sentía bastante cómoda con ella, en lo que podíamos observar que el libro de la chica se había vuelto aún más brillante que antes. Probablemente lo que Yerim acababa de lograr debería haber cambiado algo. Por ahora, ese era el último nivel del reino mental. Así que nuestro prota le preguntaba si recordaba a algunos kobolds huyendo antes, pues probablemente ahora estén todos juntos esperándola a ella. Es posible que tengan un líder. Esto también provocaría que sus movimientos estén bastante unificados. En realidad, ella podía parar ahí si lo deseaba, pero Yerim solamente se reía de eso, por lo que le pregunta al prota si acaso estaba bromeando. La chica había ido hasta ese lugar, y bien podría terminar las cosas. Ella pensaba que quizás era nuestro prota el que se haría el tonto después de hacerle cruzar la frontera. Aunque nuestro prota le decía con seguridad que pase lo que pase, él asumiría la responsabilidad de sus palabras. De esa manera, Yerim decide continuar. El prota quería convencerla de que no fuera si es que dudaba, aunque fuera un poco. Pero quizás no era necesario. Después de todo, parecía bastante decidida. Aún así, le explica que las cosas podrían ponerse peligrosas. Es por eso que deberían fijar una meta primero. Un reino mental tiene condiciones de limpieza, y la condición de limpieza de ese reino mental era una incursión. Lo mejor es matar a todos los kobolds, pero para hacerlo más fácil, era mejor que Yerim fuera por el líder primero. En realidad, hay muchas formas de limpiar reinos mentales, pero esa era bastante simple. Todo lo que necesitaba hacer era derrotar a cierto monstruo. Yerim ya se iba bastante feliz a cazar kobolds, pero el prota la detiene, ya que quizás debería cambiar su arma primero. Su espada probablemente se rompería en mitad de la batalla si continuaba así, aunque ciertamente había aguantado bastante bien para ser gratis. Pero ahora que Yerim había ganado muchos puntos en el camino, nuestro prota le había escogido algunas espadas que le podría comprar, aunque no había descuento especial por ser ella. Después de todo, nuestro prota también debía ganarse la vida, algo que pone triste a Yerim, ya que la chica veía cómo los puntos por los que trabajó tan duro se desaparecían. Al final, solo le quedaban la asombrosa cantidad de 0 puntos, aunque había conseguido una espada bastante bonita. De hecho, parecía mucho más moderna que la que tenía, y sobre los puntos, esos podría recuperarlos luego. Cada vez, el prota y Yerim se acercaban a lo más profundo de la cueva, en donde se encontraban varios kobolds y el kobold que parecía ser el líder. Yerim estaba bastante molesta con ellos, pues era gracias a ellos que su espada se había roto. Evidentemente los kobolds no entendían el idioma humano, pero no había límites de idioma cuando se trataba de patear traseros. De esa manera, una Yerim desatada había sido liberada en contra de los kobolds. Las escenas que estamos presenciando probablemente no podrían ser subidas a YouTube, pues Yerim estaba haciendo una completa masacre de kobolds, furiosa por haber perdido todos sus puntos. La rabia que la emperatriz de la espada tenía no podía ser descrita. Y ahora era el turno del líder kobold, quien ya parecía haber descifrado cómo es que acabaría todo eso. Y así, Yerim había derrotado de un simple corte al líder. Al final, Yerim había despejado las minas kobold de las montañas de ámbar, por lo que ahora veíamos a la chica comiendo un pastel, un postre bastante delicioso, que servía de celebración por haber conseguido un montón de puntos limpiando las minas kobold. Para el prota, Yerim estaba exagerando por un poco de pastel. Ella podía comer pastel todo el día si seguía trabajando con él, aunque dependía de ella cómo usara los puntos que ganara. Pero también era su responsabilidad si subía de peso por comer pastel todo el día. Aún así, a Yerim le entraba curiosidad sobre algo, pues recordemos que nuestro prota le había dicho que tenía un rasgo especial. Ella había aprendido sobre esto un poco mientras luchaba con la espada, pero quería saber exactamente qué era eso de maestro de la espada de la era Goryo. Entonces, nuestro prota le pregunta si sabía algo sobre Cheok Jung-yong. Él había sido un oficial militar de clase baja y funcionario,
alguien que escaló en solitario los muros del castillo, que habían sido poseídos por la tribu Jurchen, y los limpió. No solo había acabado con miles de enemigos que lo rodeaban él solo, sino que cargó valientemente contra decenas de miles de enemigos, matándolos sin piedad. Se rumoreaba que había sobrepasado los límites humanos, por lo que la gente empezó a ponerle un apodo: el maestro de la espada de la era Goryeo. Al final de todo, el talento que Hyerim tenía era mucho más fuerte de lo que cree, solo que la chica simplemente se sentía orgullosa por tener un talento de esa magnitud. Esa actitud de Hyerim le hace creer a nuestro prota que la emperatriz de la espada de su pasado estaba actuando ser genial. De todos modos, ya no tenían tiempo para perder, por lo que ahora tendrían que adelantar sus planes. Al final, nuestro prota sabía que tendrían que trabajar más en la imagen de Hyerim. Así, podíamos ver a la chica preguntarle a nuestro prota si así se veía bien. El prota le explicaba que ella debería tener más confianza, y antes de seguir con la historia, también tenía que saber que no podía reírse tontamente, pues tenía que tener cuidado de cómo actuar frente a los espíritus divinos. Ahora parecía haber más espectadores que durante la batalla en la cueva de los Kobold. Quizás se podría haber corrido la voz de lo que sucedió, pero había algo más. Los espíritus divinos parecían estar asombrados por algo atrás de nuestro prota. Después de todo, ellos nunca habían visto a Hyerim bien vestida. Si hiciéramos una encuesta preguntando cuál es la parte más importante de un personaje, la mayoría diría que es la fuerza. Sin embargo, si preguntamos qué es lo segundo más importante, cada uno respondería de manera diferente. La mayoría probablemente diría algo en la línea de liderazgo o viabilidad, pero si fuera nuestro prota, él diría con seguridad que sería la apariencia. Hyerim siempre había tenido una buena base, pero nunca se había arreglado. Antes de entrar al siguiente reino mental, nuestro prota le da algo a Hyerim que debería aprenderse. Esto eran historias, algo así como habilidades. Aunque los talentos de Hyerim eran realmente buenos, ella no sería capaz de manejar todos los asuntos con ellos. Es por eso que deberían prepararse adecuadamente. De esa forma, Hyerim se disponía a aprender las historias que le había dado nuestro prota. Esto se sentía algo refrescante para la chica. Una buena reacción definitivamente, pues normalmente a los coleccionistas les costaba asimilar incluso dos. Aunque a Hyerim le preocupaba saber con qué puntos había comprado nuestro prota esas historias. Aunque este solamente le dice que era mejor ponerse en marcha, pues era importante mostrarles a los espíritus divinos un buen espectáculo. Así, nuestro prota y Hyerim se teletransportaban al siguiente reino mental. Hyerim preguntaba de manera despreocupada en dónde se encontraban, pero el prota la regañaba, pues era importante dar buena imagen a los espíritus. Así, Hyerim termina diciendo que viendo que estaban en un lugar desolado sin mucho tráfico, por lo que se preguntaba en dónde estaban. El prota le explicaba que ese lugar era el laberinto de Creta. Para ser precisos, es el laberinto Labirintos, que se encuentra en el Palacio de Cnosos de Creta. Ya había habido un par de intentos de despejar ese lugar, pero aún seguía sin despejarse. Los que intentaron despejarlo anteriormente no habían sido capaces de averiguar las condiciones de limpieza, sin mencionar que el laberinto en sí era bastante problemático. En eso, Hyerim se encontraba con unos cadáveres. El prota le pedía no hacer tanto ruido, pues viendo el grado de descomposición de los cadáveres, estos deben haber sido coleccionistas que entraron ahí recientemente. Los espectadores ya habían superado los 100, incluso había narradores entre ellos. La intención de los narradores era bastante obvia. Ellos intentaban robar las ideas de alguien que de repente se hizo popular. No había problema para el prota. Ellos podían ver todo lo que quieran, ya que su objetivo era convertir a los espectadores en espectadores frecuentes. Entonces vemos que nuestro prota le daba un carrete de hilo a Hyerim. La razón era que Labirintos es un laberinto realmente complicado. En los mitos, Teseo había usado ese carrete de hilo para salir del laberinto, y quizás deberían usarlo por si ellos se pierden. Así, nuestro prota desaparece, rezando por buena suerte y deseándole a Hyerim que le vaya bien. La emperatriz de la espada ciertamente se había quedado sin ideas, aunque nuestro prota termina apareciendo en una pantalla diciéndole que solo tenía que avanzar sin mirar atrás. En realidad no era tan complicado. De esa manera, Hyerim finalmente se disponía a avanzar soltando pedazos de hilo por el camino, solo que pasaba por escenas bastante fuertes. Y aunque la propia Hyerim no se daba cuenta, incluso su fortaleza mental estaba muy por encima de la media de los coleccionistas, pues el solo pensar que ella no entraba en pánico después de presenciar semejante escena era sorprendente. Aún así,
Hierim no perdía la concentración, y cuando menos se lo esperaba, había encontrado un lugar bastante interesante. De esa zona venía una luz fuerte, pero nuestro prota le avisaba que era mejor que se esperara, pues repentinamente había aparecido un minotauro frente a la coleccionista, el cual no parecía nada amigable. Hierim parecía no saber qué hacer frente a tal bestia, y nuestro prota miraba desesperado, ya que la situación se veía fuera de control. El minotauro era un monstruo completamente feroz, pero incluso este se vería abrumado por la emperatriz de la espada, quien le había dado un corte bastante limpio a través de él. Hierim le había hecho bastante daño al minotauro, y ella estaba bastante motivada. Parece que hoy cenaría sopa de cabeza de vaca. El prota se daba por vencido en tratar de que Hierim no dijera esas bromas sin sentido, pero aún así trataba de advertirle de que un minotauro era mucho más fuerte que un kobold. La piel de estos era gruesa y fuerte, por lo que era difícil que les haga daño, y por supuesto que muy complicado derribarlo de una sola vez, por lo que Hierim debería hacer una táctica de golpear y huir para cansarlo, y finalmente rematarlo con un golpe final. Aunque la chica no parecía estar escuchando los consejos de nuestro prota, ella parecía estar bastante sumergida en la batalla. Después de todo, Hierim no tenía intención de echarse atrás. Hierim se veía con una potencia dominante sobre el minotauro, y nuestro prota observaba algo que llamaba la atención de él. Era evidente que Hierim había mejorado, pero lo que le importaba a nuestro prota no era eso, sino que Hierim había aprendido el aura de la espada. Esta era una de las habilidades que la gente que ha alcanzado un cierto umbral puede usar, una que les permite blandir un arma imbuyéndole su propio ki. La mayoría de los personajes no aprenden ki de espada por su cuenta, y en cambio, lo adquieren a través de alguna historia. Pero el caso de Hierim era diferente. Ella lo había desarrollado por su cuenta. Gracias a eso, el minotauro ya no sería ningún problema para la chica. Con el aura de la espada, ella prácticamente cortaba al minotauro como si se tratara de atravesar las nubes. Sin duda alguna, Hierim era alguien con un talento increíble. De esa manera, el minotauro finalmente fue derrotado. Hierim había resultado como la clara vencedora, y los actos de la chica fueron suficientes para que los espíritus divinos se animaran a donar una gran cantidad de puntos. El prota ni siquiera tuvo que hacer nada. El número de espíritus suscritos se había duplicado. Estaba creciendo a un ritmo increíble, aunque en eso, Hierim le decía a nuestro prota que algo andaba mal. Al parecer, ella había derribado al ser ilusorio, pero todavía no había despejado el reino mental. Aunque nuestro prota se teletransporta con ella, explicándole que eso se debía a que el reino mental no había terminado todavía. Así, nuestro prota se dirigía con los espíritus, diciendo que todos ellos debían de tener curiosidad también sobre a por qué el laberinto seguía intacto, a pesar de que el ser ilusorio ya había sido derribado. Eso se debe a que Laberintos no termina simplemente por derribar al minotauro. El prota sabía esto gracias a su vida pasada, pues muchos personajes intentaron acabar con minotauros, solo que ninguno de ellos lo había conseguido. Eso se debe a que no encontraron el método correcto para eliminarlo. Pero un día, alguien lo consiguió. Gracias a eso es que nuestro prota también sabía que la manera correcta de despejarlo es escapando del laberinto. Hierim pensaba que todo lo que debía hacer era seguir el hilo que había estado soltando, aunque el prota le explica que eso la llevaría de vuelta a la entrada. Normalmente las salidas de los laberintos estaban alejadas de las entradas. La salida se encontraba en otro lugar bastante curioso, en el techo. Aquí nos explican más sobre el creador del laberinto, Dédalo. Él era un genio inventor, tanto que había creado esa compleja estructura del laberinto. El problema es que alguien logró escapar del laberinto que se suponía que era ineludible. La persona que logró escapar era Teseo, quien logró hacerlo gracias a que Dédalo le habló del método de usar un hilo. Debido a eso, al rey Minos le entró un ataque de ira que provocó que encerrara a Dédalo y a su hijo Ícaro en el laberinto. Sin embargo, Dédalo aún encontró una manera de escapar. Hierim ya tenía una idea de por dónde iba todo eso, pues había plumas esparcidas por todo el lugar. Así, la chica ya sabía qué hacer, y reuniendo una gran cantidad de esas plumas, las junta para poner en marcha su plan. Gracias a esto, Hierim estaba por conseguir la pieza oculta del laberinto. Estas eran las alas de Ícaro, unas alas que le permitían a Hierim usar vuelo una vez al día. El prota le decía que ahora que lo había conseguido era momento de actuar genial para llamar la atención. Así, Hierim expresa la suerte que sentía, pues ella había logrado una hazaña increíble. Ella
había despejado el laberintos del reino mental completamente sola. Tiempo después, Yerim le preguntaba a nuestro prota cómo se le veían sus alas. Además, se encontraba presumiéndole a nuestro prota, pues ahora había ganado una gran cantidad de puntos. El prota solamente no quería que actuara de esa manera, aunque Yerim le pedía reconocer que solo fingía que no le gustaba cuando en verdad le encantaba. Nuestro prota decide ponerle un alto, diciéndole que se detenga a menos que quisiera ser golpeada. Además, le preguntaba si ya había ido a la asociación, pues ya era hora de que actualizara su clase. Después de todo, no podía quedarse en la clase 9 para siempre. Yerim necesitaba ir a clases más altas si quería ganar más dinero, algo que también le interesaba a ella, por lo que decide ir allí ahora mismo. Aunque nuestro prota le pide esperarlo, las salas no eran para cosas como esa. Ya en la asociación, la gente no recordaba haber visto a una coleccionista como Yerim antes. Ella tenía un aura extraordinaria a su alrededor. Definitivamente no parecía la típica coleccionista. Y sobre todo, lo que más llamaba la atención era su gran físico atractivo. El prota le avisaba de algo por si acaso, pero era mejor que ni se le ocurriera intentar lucir sus alas en ese lugar. Así, eran atendidos por alguien de la asociación, quien les pregunta en qué podía ayudarles. Nuestro prota le responde que estaban ahí para obtener la recompensa por limpiar el reino mental. Unas palabras que rápidamente hacían eco en las demás personas, pues ya había rumores de que alguien estaba conquistando reinos mentales recientemente. La gente no podía creer que ellos fueran los que cruzaron la frontera y despejaron el reino mental. Ellos creían que definitivamente no durarían mucho con esa actitud egoísta. El tipo de la asociación le preguntaba a nuestro prota si alguien más los había acompañado, pero este le responde que Yerim lo había despejado todo sola. Así, el de la asociación preguntaba por la clase de Yerim. El prota le respondía que era clase 9, a lo que el tipo le pide esperar, ya que llamaría a la persona a cargo de inmediato. Los rumores continuaban en el lugar, pues la clase de Yerim tampoco ayudaba. Era una clase demasiado baja. Esto solo motivaba los rumores de que era una mentira que ella limpió el reino mental. En lo que veríamos a una persona acercarse a nuestro prota. Este se acercaba bastante agresivo, preguntando a Yerim y el prota si acaso los estafadores de hoy en día simplemente entran y mentían de esa manera. A él le parecía una broma que esa chica haya limpiado un reino mental. Era mejor que una estafadora como ella saliera de ahí. Yerim simplemente no le prestaba atención, algo que hacía enojar más al tipo. Después de todo, ella se trataba de una clase 9 que lo estaba menospreciando. Yerim lo continuaba ignorando. Y a pesar de que el tipo seguía insistiendo, nuestro prota interviene diciéndole que ella realmente no quería hablar con él. El tipo le decía al prota que no se metiera. Después de todo era un asunto entre coleccionistas. Un simple manager no debería meterse en esos asuntos. Para el tipo, no sabía de dónde rayos habían salido ellos. Pero eso era la asociación de coleccionistas. Así que si no querían una paliza, era mejor que se largaran de ahí. El prota le responde bastante provocativo que qué pasaba si no lo hacía. Y el tipo seguía acumulando rabia. Pero el prota le advierte que su acompañante podía ser bastante feroz, así que era mejor que tuviera cuidado. Pero el coleccionista ya estaba por golpearlo, aunque Yerim era más rápida, así que logra detenerle el brazo. El tipo no sabía cuál era el problema con ella, pero sería mejor que le suelte mientras todavía estaba siendo amable. Las personas solamente presenciaban la pelea entre los dos coleccionistas, y Yerim no parecía ceder, pues ella ya estaba bastante furiosa también, así que decide tirar al tipo de un solo movimiento. Prácticamente, lo había noqueado sin que el otro pudiera poner nada de resistencia. El prota simplemente le dice que él se lo había advertido. Él le había dicho que tuvo que haber tenido cuidado con Yerim. El tipo que había sido tumbado por Yerim no recordaba qué era lo que había pasado, ya que él solamente recuerda haber estirado su mano. Sin embargo, terminó siendo apresado por una mujer muy pequeña. Este hecho solo lo había enfurecido más, por lo que carga contra la emperatriz de la espada respondiendo a su enojo. Las demás personas presentes estaban siendo testigos de la pelea entre los dos coleccionistas, siendo testigos también de una Yerim dominante ante el ingenuo colector de clase 7. Los espectadores estaban algo confundidos, pues alguien de clase 7 debería ser mucho más fuerte que una clase 9 como la chica. El tipo había caído en el juego de alguien desde el principio, una persona que se limitaba a mirar, pero que había apuntado a ese desenlace desde el principio. Pero Yerim no iba a permitir comportamientos hostiles contra nuestro prota, por lo que vuelve a apresar al coleccionista, en lo que alguien llegaba para decir que era mejor que detuvieran esa batalla. Pero esto no era suficiente para controlar la molestia que el tipo tenía respecto a nuestro prota.
pues él le borraría la sonrisa que tenía en cuanto tuviera la posibilidad. Pero Hyerim tampoco iba a dejarlo andar por ahí libremente, liberando una abrumadora fuerza que contenía con éxito al tipo. El prota se había dado cuenta de que Hyerim había dominado la habilidad cuerpo pesado por ella misma, y aunque él la había elegido por su título como la emperatriz de la espada, no puede negar que le estaba resultando mejor de lo que esperaba. Todos alrededor estaban bastante asustados, ya que el tipo con el que Hyerim peleó no parecía poder moverse, mientras que los miembros de la asociación se aproximaban para ver quién era el causante de todo ese alboroto. Nuestro prota había visto que se habían tardado en intervenir a propósito, por lo que estaba seguro de que había alguien que les ordenaba desde arriba que hicieran eso. Además, llegaba alguien más a la escena, un señor que estaba enojado por los dos peleadores que lucharon en la asociación. El prota le preguntaba al señor si era él que mandaba ahí, a lo que el señor le pregunta quién era a nuestro prota, quien le responde que él se trataba del compañero de la persona implicada en ese incidente. Al parecer, había algún tipo de malentendido, ya que ellos no se habían peleado como tal, solamente tuvieron un ligero conflicto de opiniones, siendo así que la otra persona empezó a actuar por su cuenta, y es por eso que su coleccionista no tuvo más remedio que detenerlo, actuando en defensa propia. El señor le preguntaba si acaso todo ese alboroto era una aprehensión, a lo que nuestro prota le responde que eso era evidente. Después de todo, simplemente habían detenido a alguien que causaba problemas por buena voluntad. El señor se daría cuenta de que los demás estaban de acuerdo con el prota, pues definitivamente había sido el tipo el que había empezado la pelea. De esta manera, termina reconociendo que entendió mal la situación, así que le pide disculpas a nuestro prota. Además, revela de que él era el responsable de las recompensas del reino mental, y le explica al prota que llegó algo tarde por problemas con su trabajo. De todas formas, invita a nuestro prota a atenderle su asunto rápidamente, por lo que Hyerim termina siguiendo al prota, mientras atraía la mirada de los demás por su genial apariencia. Afortunadamente, Hyerim se había estrenado como coleccionista magníficamente, pero lo verdaderamente importante comenzaba ahora. Estando especialmente atento a librarse de todo lo que el encargado de la asociación tuviera contra él. La encuadernación del libro y la luz que fluía de este era toda de plata brillante, que no era oro, pero tampoco era un oponente fácil. Además, incluso juzgando por la situación que el prota cruzaba ahora, era evidente que el encargado quería presionarlos, pero al ver que la situación no le era favorable, había cambiado de actitud inmediatamente, y la capacidad de juzgar la situación no es un talento, pero era algo que había logrado tras acumular gran cantidad de experiencia. Ese señor era realmente como un viejo mapache. Aquí comenzaban las presentaciones. Ese señor se llamaba Jungmo. Presentándose como alguien responsable de ese lugar, el prota se presentaba como Yoyun y su acompañante era Hyerim. Jungmo había escuchado que el prota y Hyerim habían limpiado el reino de la mente, pero el prota le explica que se equivocaba, ya que había sido ella sola quien lo despejó, algo que le parecía ciertamente increíble al encargado. El prota le revela que nadie les había creído, hasta que Hyerim logró demostrar sus habilidades aprendiendo al tipo de antes, algo de lo que Jungmo también se había dado cuenta, así que le pregunta al prota qué era lo que quería de ellos. El prota le expresa que desconfiaba de él, pues todo lo que pedían eran los debidos derechos por haber limpiado el reino de la mente. Pero el encargado hablaba bastante extraño, por lo que tal vez no planeaba darles las recompensas. Jungmo le confiesa que cuando se trataba de las recompensas, él no era el único responsable de aprobar cualquier decisión, aunque esto era extraño, ya que se supone que era el que estaba al mando. Pero nuestro prota termina siendo honesto, pues él ya tenía la idea de que la asociación no les daría la recompensa. Así que termina hablando sin rodeos, ya que ahora mismo lo importante es que no les querían dar las recompensas. Enfrentando directamente al encargado de la asociación, todos sabían que si no limpiaban el reino mental, no se añadiría un nuevo reino mental. Debido a eso, el gobierno había decidido no limpiarlos, algo que todos habían aceptado. Esto ya que así, no le darían más trabajo al gobierno y a la propia asociación, asegurándose de que los coleccionistas pudieran cultivar con seguridad. Por lo que Jungmo le pregunta a nuestro prota si era consciente de que había echado agua sobre la situación implícitamente acordada. El prota le explicaba que la razón por la que existía el reino de la mente era para contar historias a los espíritus divinos y demostrar su valor como coleccionistas, pero a la gente no le importaba nada de eso.
aunque limpiar los reinos mentales no era nada razonable para el encargado, pues si se creaba un nuevo reino mental, la gente podía morir en el proceso. Es por eso que se decidió dejar a propósito el reino de la mente tal como es, para evitar la pérdida de esas vidas. Básicamente, hacían eso para que las cosas no cambiaran, por lo que Jungmo cuestiona a nuestro prota sobre si asumiría la responsabilidad si hacían lo que él dice y limpiaban los reinos mentales. El prota no entendía por qué tendría que hacer eso, pues simplemente estaba cumpliendo el papel como coleccionista, pareciéndole curioso que no solo recibiera recompensas, sino que además se les pidiera que asumieran responsabilidades. Después de todo, si la gente moría o no, era algo que dependía de su destino y habilidades, algo que resultaba cruel para el encargado, ya que era la vida de las personas la que estaba en juego, y solo porque no estuviera directamente relacionado con él, no era algo de lo que pudiera hablar nuestro prota tan imprudentemente. Pero nuestro prota sabía la verdad, por lo que le parecía ridículo la excusa de la vida de las personas que estaba en juego, ya que al final de eso, casi todas las personas habían terminado muriendo. De esa manera, el prota explicaba que ciertamente saber que las personas morían por limpiar el reino de la mente era algo triste, pero el dejar que el reino de la mente sea porque le tienen miedo no resolvía nada. Es por eso que actuaban, ya que eran los propios coleccionistas quienes actualmente estaban podridos, pues por su propia seguridad. Estaban siendo unos cobardes que no se retaban ni a sí mismos, pero ellos eran diferentes, ya que a diferencia de los demás, ellos no se escondían, pausaban o detenían a los demás. Al encargado le parecía graciosa la situación, pues a pesar de que nuestro prota y Hyerim fuesen diferentes, ellos no serían recompensados por eso. No importaba lo que el prota dijera, nada cambiaría, ya que así era la sociedad y así era el sistema. El prota ya se esperaba que el encargado jugara a ese juego, por lo que le pregunta si acaso no tenía miedo de las consecuencias. Aunque claro, para Jungmo solamente eran 2 personas contra el gobierno y la asociación, pero nuestro prota le tenía una sorpresa guardada, pues lamentablemente para el encargado, no eran únicamente 2 los inconformes. Era toda la biblioteca de nuestro prota, especialmente los espíritus divinos que estaban expectantes sobre la reunión. Ciertamente nuestro prota había olvidado presentarse apropiadamente, haciéndolo nuevamente como el narrador de historias de Celestial Body Incorporation, Kang Yoo-hyun, dándole la bienvenida a su biblioteca al encargado, Jungmo. El encargado había creído que nuestro prota era únicamente un gestor que se ocupaba de un coleccionista, pues su comportamiento humilde, su manera de cuidar del coleccionista, así como su hábil manera de negociar, es algo que volvía a los gestores muy por encima de los narradores que desprecian a los humanos burlándose de ellos. Aunque no entendía exactamente desde cuándo fue que nuestro prota empezó a planear toda esa situación, el encargado se había dado cuenta que desde el principio estuvo tomando el juego de nuestro prota, ya que él había actuado presuponiendo esa situación desde el principio. Y dada la situación, ninguna excusa podría cambiar las cosas, por lo que, si la imagen de la asociación se veía empañada y los malos rumores comenzaban a circular entre los espíritus, se podrían crear problemas para todos los coleccionistas de la asociación. Jungmo se había visto obligado a pensar en encontrar una buena solución, aunque frente a él no había un simple narrador, era alguien que a pesar de su cálida mirada, emanaba algo más además de eso. Su cara escondiendo sus intenciones le avisaban del peligro que había con él. El encargado sabía que el prota no era alguien a quien tratar a la ligera, pues era una mente maestra que lo había planeado todo. Explicándolo de otra manera, nuestro prota era un tiburón que estaba cazando la sangre de una persona desangrada. Sabiendo todo esto, Jungmo sabía que estaba perdido. No había nada que hacer para tornar las cosas a su favor. Por su parte, el prota estaba bastante sonriente, pues él se había alegrado de que el ingenio de Jungmo sea bastante agudo. En realidad, el prota esperaba que el encargado fuera más tonto, por lo que sin duda era una pena, pues si se hubiera negado a retroceder y se hubiera aferrado vergonzosamente, quizás le podría haber sacado aún más, por lo que parece que era bastante inteligente. Ante la situación, Jungmo le preguntaba qué era lo que quería a nuestro prota, quien ya le había dicho sus exigencias. Así que el encargado finalmente accede a darle una recompensa adecuada por limpiar el reino mental, además de darle una recompensa extra por su descortesía. Los espíritus divinos también se mostraban más contentos, pues gracias a la sinceridad del encargado, ahora estaban dispuestos a dejarlos pasar. Aunque incluso si a 99 personas les gusta, a una persona puede no gustarle. Al final, eso era cuestión de gustos. Pero para nuestro prota,
Eso no significaba que él planeaba dejar actuar a esa persona que no le gusta, por lo que decide bloquearlo de su biblioteca, teniendo en cuenta el ambiente que quería en ella en el futuro. Aún así, ciertamente las cosas funcionaron bastante bien, por lo que espera que el depósito de la recompensa se haga lo más pronto posible. Solo que tenía algo más que pedirle al encargado. Esto no era nada extraño, simplemente quería que buscara a alguien para él. Esta persona se trataba de Choi Do-yoon, un nombre que Jungmo nunca había escuchado. El prota le explica que él era alguien que podía o no ser coleccionista, pues no conocía los detalles exactos. Únicamente sabía que tenía alrededor de 18 o 19 años y era bastante alto. El encargado le preguntaba si conocía algo más sobre Do-yoon, algo que pone a pensar a nuestro prota. Pero sin duda, algo que lo caracterizaba es que era bastante grosero. Ya fuera de la asociación, Yerim le confesaba a nuestro prota que había estado muy nerviosa, a lo que éste le responde que era mejor que se acostumbrara y en medida de lo posible, que evitara su comportamiento infantil de siempre. El prota le explica que todo el mundo estuvo zumbando a su alrededor. Era evidente que su actuación funcionó a la perfección, pues había sido considerada como una mujer carismática e inteligente. Probablemente todo el mundo esté admirando lo guapa e impresionante que era después de eso, y en el futuro podría imaginarse a todo el mundo alabándola, siendo alguien famosa, y podía disfrutar sentada sobre un montón de dinero. Yerim, motivada por todo eso, daba por hecho que habían terminado por hoy, aunque el prota la detiene ya que todavía tenían asuntos pendientes. Solo que justo en ese momento, nuestro prota había detectado algo extraño, así que le avisa a Yerim que necesitaba salir un momento, aunque no tenía que preocuparse, ya que planeaba volver enseguida, usando de esta manera el sistema Génesis para teletransportarse. El prota estaba bastante alto en el cielo, y detrás de él había una persona, a la que le pregunta quién era. El prota se notaba molesto, por lo que el tipo le decía que era un mocoso maleducado. El tipo era alguien que fue enviado para convocar a nuestro prota, así que supone que él debe ser el nuevo recluta, explicándole así que él fue personalmente para darle el honor al prota de unirse a la división Pentagrama. Además, se presenta como Jin Pung, un miembro de la misma división, por lo que podía considerarlo como su superior. El prota no entendía qué asuntos tenía con él, pero su actitud insolente molestaba mucho a Jin Pung. El tipo lo llamaba bribón sin nombre, aunque el prota le explica que en realidad, él ya tenía uno. Algo bastante sorprendente, pues a Jin Pung le había tomado más de 3 semanas. Sin embargo, nuestro prota obtuvo el suyo tan pronto como se unió. Aunque al final de todo, el nombre no era importante, así que le pide cerrar la boca y unirse a la división. Solo que nuestro prota se negaba rotundamente, algo que deja sin palabras a Jin Pung, pues no esperaba que el prota se negara. El prota no quería hacer lo que le dijera a alguien con nula autoridad, una actitud que hace pensar a Jin Pung que en realidad él ya se había unido a alguna división, pero el prota ya se había dado cuenta de los pensamientos del tipo, por lo que le dice que no se preocupará, ya que todavía no era miembro de ningún lado. Además, el prota lo enfrenta, diciéndole que alguien como él se atrevía a hacerse el importante, cuando Celestial Body Incorporation decidía esto basándose únicamente en el rendimiento y en su posición. Al tipo le parecía extraño que nuestro prota supiera esto, pero el prota no era ningún tonto. Él ya había pensado que intentaría aprovecharse de él, ya que él solamente se trataba de un recién llegado. De esta manera, le pide a Jin Pung volver a esa división de él para que les avisara que nunca se uniría a la misma división que él. Además, le pide decirle al narrador que lo envió, que si quería que nuestro prota fuera allí, al menos debía enviar a alguien con algo de juicio. Dicho todo eso, le pide amablemente a Jin Pung que se pierda. Al final, el tipo solamente desaparece, amenazando a nuestro prota con que solo esperará las consecuencias. De esta forma, nuestro prota ya había vuelto con Yerim, quien estaba ansiosa de saber cuál era el otro asunto que nuestro prota había mencionado. Pero este le explica que ya era hora de que consiguieran un gerente para ella. Así, terminan dirigiéndose a un lugar donde podrían hacer esto, y nuestro prota lo había encontrado. Este era la administración de Baekwa, un sitio que a Yerim le parecía bastante mediocre comparado con otros. Pero nuestro prota le dice que no había mejor lugar que ese. Tocando de esta manera la puerta, de ella salía una chica que le preguntaba a nuestro prota para qué estaban ahí, solo que tras verla, el prota comienza a recordar más de su pasado. En estos recuerdos, una persona le decía a nuestro prota que ya era demasiado tarde, y sin importar lo que hiciera, no podría arreglar la relación que se rompió. Y puede que vaya bien durante un tiempo,
pero tarde o temprano volverían a haber problemas, aunque esto era lamentable, ya que al parecer no se volverían a ver. Pero solamente le recomendaba alejarse de una persona que ya había perdido toda humanidad y en su lugar ir con ellos, pues estaba segura de que podía darle una buena propuesta al prota. Estas fueron palabras que resonaron en su cabeza, aislándolo del mundo, aunque ahora la chica tenía un aire diferente, pero seguía viéndose igual que antes. Al final, no permite que nada de su pasado le afecte, entrando al edificio para conocer a la directora ejecutiva de Administración Baekwa. La chica asumía que ellos dos estaban ahí para unirse a ellos, a lo que nuestro prota le explica que sí, más bien, era Hyerim la que quería unirse, una coleccionista que para la chica tenía un increíble aspecto. El prota había observado que Hyerim seguía actuando, así que le dice que no era necesario actuar ahí, algo que inmediatamente rompe las expectativas de la directora. Ella le decía a nuestro prota que podía ver claramente que Hyerim era una coleccionista, pero no entendía muy bien que era el prota. Así que termina intentando adivinar. Al final, no creía que fuera un coleccionista, ni nadie de un clan o de otra empresa de gestión. Así que es probable que se tratase de un narrador, algo que deja impactado al prota, ya que incluso el encargado de la asociación había sido incapaz de adivinar que él era un narrador. La chica le explica que no se podía diferenciar a simple vista, pero si se miraba de cerca, había un aura sobre los narradores que los hace parecer como si no fueran parte de ese mundo. Aquí nos explicaban más sobre la directora. Ella se llamaba Baek Soo-ryun. Actualmente era la directora de una pequeña empresa de gestión, pero más tarde, ella se convertiría en la líder de la escuadra Baekwa, que dirigiría a muchas personas durante el tiempo en que todo se decidía por la fuerza, usando su impecable toma de decisiones, perspectiva y carisma para convertirse en la capitana. El prota le confiesa que sí era un narrador de Celestial Body, algo que impresiona a la chica, pues no solo una coleccionista, sino que un narrador también había ido a su oficina, en lo que el prota podía darse cuenta que Hyerim y Soo-ryun ya se estaban llevando bien. Nuestro prota confiaba bastante en la chica, así que le pide ver el contrato, aunque por supuesto, todavía debían discutir las condiciones de este, y así, unos momentos después, ya habían terminado de decidir todo lo importante, en lo que Hyerim se preguntaba qué era lo que hacía un gerente, a lo que Soo-ryun le responde que proporcionaban apoyo para asegurarse de que el coleccionista sea capaz de centrarse en su trabajo, gestionando su agenda, la ingesta de alimentos, haciendo de intermediarios ya que también programaban entrevistas. Soo-ryun no contaba con nadie más para hacer todo eso, pero ella les explicaba que sabía hacerlo todo, así que no tenían que preocuparse. Después de todo, ella solía trabajar para un clan bastante conocido antes de montar esa oficina. El prota también le pedía que no se preocupara demasiado, pues le dice a Soo-ryun que sería él quien eligiera los reinos mentales, reúna a otros personajes y programe los asuntos de Hyerim. De todos modos, Hyerim todavía no tenía un nombre reconocido, por lo que era probable que no necesitara los servicios de ella de inmediato. Aunque teniendo en cuenta el progreso de Hyerim, ellos tendrían que lograr algo increíble pronto. Y cuando llegue ese momento, Soo-ryun ni siquiera tendría tiempo para dormir ni descansar. Pero decide no darle muchas vueltas a eso, así que se despiden diciéndole que la contactarían cuando fuera el momento adecuado. Nuestro prota todavía tenía algo en su cabeza que no lo dejaba en paz, así que se dirige con Soo-ryun repentinamente, preguntándole a la gerente si tenía un sueño. Esta misma pregunta se la hizo en el pasado, en donde nuestro prota le preguntaba qué pensaba hacer cuando todo volviera a ser como antes. En ese entonces, Soo-ryun le explicó a nuestro prota que ni siquiera tuvo una buena vida antes de todo ese caos. Así que considerando lo que le gustaría hacer después de eso, ella solamente quería ganar mucho dinero. Nuestro prota ahora estaba bastante aliviado. Después de todo, ella era la Soo-ryun que conocía. Y algo que era bastante curioso es que ganar mucho dinero era algo que también le interesaba a Hyerim. Esta era probablemente la razón por la que tanto Hyerim como Soo-ryun se llevaban tan bien. Y el coleccionista justo le decía a nuestro prota que a pesar de apenas haberla conocido, le daba la sensación de que eran amigas desde hace mucho tiempo. Y si lo pensamos desde el punto de vista de nuestro prota, el que fueran compañeras, sin duda era obra del destino. Pero esto era algo que no podía decirle a Hyerim. En otro lugar veíamos a alguien bastante molesto. Este era Jin-pung, quien seguía insultando a nuestro prota por comportarse como alguien engreído. Él ahora se aseguraría de dejar en su lugar a nuestro prota, pero tenía un problema. Él estaba siendo protegido por la bendición de Génesis. Aún así, todavía había una manera para lograrlo. Una semana después,
veríamos a muchas personas murmurando algo. Esto era sobre Yerim, quien estaba allí. Ella había sido tendencia últimamente por haber limpiado 4 reinos mentales. Al parecer, nuestro prota y la chica se encontraban allí para adentrarse en un nuevo reino mental, uno que parecía ser realmente especial, pues a diferencia de los otros reinos mentales, ahí solo podía entrar una vez cada 3 meses. Además, no podía volver a entrar si fallaba. La razón por la que nuestro prota escogió ese lugar tan peligroso fue porque, al igual que Hierim, él estaba ahí para tener éxito. Puede que sea solo un narrador, pero sus objetivos no eran muy diferentes de los de ella. Nuestro prota también quería triunfar, ascender a un puesto más alto que nadie. Eso también podría ser igual para Hierim. Sus objetivos y su razón podían ser personales y estar basados en sus deseos. Sin embargo, esto no podría ser del todo malo, aunque un deseo a medias solo servía para frenarle. Pero si realmente tenía algo que deseaba, no debería rendirse, aunque sus huesos se rompieran y su carne se haga pedazos. Por lo que nuestro prota le pregunta si acaso tenía la confianza para hacer tal cosa. Antes de que Hierim pudiera pensar la respuesta, el reino mental ya se estaba abriendo. El prota entonces le explica que no le pedía que le diera una respuesta de inmediato, pero ella tendría que responder eso tarde o temprano. Tendría que ser capaz de hacer eso por él, pero más importante, para ella misma. Hey, gracias por ver el video. Si te gustó, te invito a suscribirte para que no te pierdas mis próximos resúmenes. Yo soy Aqua, y nos vemos hasta la próxima.